Ok, vamos a abrir la palabra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, ok. Ahora lo proyectamos en pantalla. Lo vamos a proyectar ahí en pantalla, ok, para que lo vean. Por cierto, estamos con las Biblias agotadas, que ahora vamos a hacer un llamado para, pues, a ver si compramos Biblias que necesitamos para seguir evangelizando. Ok, y el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 14, lo tenemos en pantalla. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Vamos a leer ahí la Biblia, ok. Apocalipsis capítulo 3, verso 14, dice la palabra de Dios. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, una vez más que tú nos permites estar aquí, Señor, en esta tarde, Señor, reunidos, querido Padre, en tu nombre, Padre amado. Y dice tu palabra que donde están dos o tres, ahí estás tú, y tú, Padre amado, estás aquí el día de hoy, Señor, porque te hemos confiado, Señor. Queremos ministrar el día de hoy tu palabra, Señor, con esa gracia, con ese favor, con esa unción, con esa asistencia, Espíritu Santo de Dios. Querido Padre, que tú das a tus hijos, Señor. Querido Padre, gracias, Señor. Bendigo cada persona que está aquí. Espíritu Santo, desde ya oramos, Señor, y te pedimos que cierres toda voz contraria, Señor, a tu reino, Señor. Toda voz de las tinieblas sea silenciada ahora en el nombre de Jesús. Y querido Padre, proclamamos el reino de los cielos sobre este lugar. Te damos las gracias en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Ok, muy bien, esta carta, o mejor dicho, este libro que lo va a escribir el apóstol Juan, ok, el apóstol Juan va a escribir este libro en la isla de Patmos. Dice la Biblia que le habían metido en la cárcel por causa de la palabra de Dios, ok, y es uno de los mensajes que el Señor le va a dar al apóstol Juan para la iglesia de la Odisea, ok. La Biblia dice que el Señor en esta epístola, en el 2, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, le va a hablar a 7 iglesias. Y de estas 7 iglesias, esta iglesia de la Odisea me va a llamar la atención porque no va a decir nada bueno de esta iglesia, y debemos de tener cuidado, ¿ok? Debemos de tener cuidado con las características de esta iglesia y que no caigamos en lo que cayó esta iglesia, porque ellos empezaron bien, empezaron creyendo en Jesús, pero de repente vemos que se dejaron al Señor fuera. Dice la Biblia que el Señor, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, una iglesia que el apóstol Pablo nos va a dar a entender que era una iglesia madura por las características, ¿no? Por ejemplo, en Efesios capítulo 6 nos va a hablar de la armadura de Dios, de la guerra espiritual, ¿verdad? Cuando entras en la guerra espiritual, tú no le puedes decir a una persona nueva que entre en guerra espiritual, ¿verdad? Como el otro día venía una hermana y me decía, vamos a orar por mi hijo, vamos a hacer guerra espiritual, pero ora usted porque yo tengo un poco de miedo y un poco de temor, ¿verdad? Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra los poderes de las tinieblas que se mueven en las regiones celestes.
Y le va a decir a la iglesia, por ejemplo, de Éfeso, dice, vas bien, Éfeso, has crecido en obras. Cada vez la iglesia se llena más, ¿verdad? Como esta mañana había bastante gente el día de hoy, mejor dicho, esta mañana había bastante gente, personas nuevas que llegaron, y siempre está el Señor enviando personas nuevas. Y has avanzado en obras, y le va a decir lo siguiente, pero tengo algo contra ti, Éfeso. Has dejado tu primer amor, que es una de las cosas que nos puede ocurrir, ¿verdad? Cuando llegamos al Señor, de repente el Señor nos toca, estamos apasionados, enamorados de Él, pero por los afanes de la vida, por los problemas, nuestra fe empieza a menguar. Y le va a decir lo siguiente el Señor a la iglesia de Éfeso. Has crecido en obras, estás evangelizando, estás hablando a las personas de Dios, pero has perdido tu primer amor. Has dejado esa relación que tenías conmigo. Porque podemos caer en el engaño en ese trabajo, en ese servicio a Dios, dejar nuestra relación con papá. Y lo fundamental es nuestra relación con Él. Es en ese día a día, en esa primera hora del día que yo me tome tiempo para estar con Él. Y luego en el cierre de día decirle, Señor, gracias porque me protegiste, me bendeciste. Y terminé el día sano y salvo. ¿Verdad? Como escuchaba un testimonio de un pastor que decía, no tengo tiempo ni de orar de tanto trabajo que tengo, porque es verdad. Parece que no hay trabajo aquí, pero que hay mucho trabajo. Que una cosa, que otra cosa, que un problema, que otro problema. Entonces podemos caer en el error de caer en las obras, el hacer mucho y estar con papá poco. Dice, has dejado tu primer amor, le dijo a la iglesia de Éfeso. Pero me va a llamar la atención que él siempre va a mencionar cosas positivas de todas las iglesias. Por ejemplo, a Esmirna dice, eres pobre. La gente dice que eres pobre, Esmirna. Pero quiero decirte algo, tú no eres pobre, eres rico. Porque la Biblia dice, diga al pobre, rico soy. Me has creído, me has confiado, estás ayudando a los pobres, te estás preocupando por la gente. Y tú dices que eres pobre, Esmirna. No eres pobre, eres rico. Capítulo 2 y 3 de la epístola, o mejor dicho, del libro de Apocalipsis. Que esta, vamos a decirlo así, Apocalipsis, que lo tenemos, ¿verdad?, en el mundo como el Apocalipsis, el fin del mundo. Y no significa el fin del mundo, ni catástrofe. Apocalipsis significa revelación o descorrer el telón o el velo. ¿Qué es lo que la Biblia hace? ¿Okay? Cuando llegas a su palabra, te empieza a descorrer el velo. Te empieza a libertar de todos esos poderes de las tinieblas que en algún momento nos tenían, ¿verdad?, bajo sumisión y en esclavitud. A Filadelfia le dice, tienes poca fuerza, Filadelfia, pero retén lo que yo te he dado. Y vemos, ¿verdad?, que el Señor empieza a mencionar varias características positivas de todas las iglesias, menos de la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea, la Biblia nos dice que fue tal la irreverencia de esta iglesia que el apóstol Pablo, que va a escribir un tercio del Nuevo Testamento, le va a escribir una carta a la iglesia de Laodicea. Y va a llegar la carta, y conforme llegó la carta parece que la quemaron, ni se dieron el tiempo de leer, la epístola o la carta que Pablo les había escrito. Pablo escribe a Colosas, a la iglesia de Colosas y a la iglesia de Laodicea. Y le va a decir a la iglesia de Colosas, la carta que le escribí a Laodicea, díganle que la traiga donde ustedes para que la puedan leer y ustedes lleven la carta a la iglesia de Laodicea. Tenemos la epístola de Colosenses, pero la epístola de Laodicea se perdió. Parece que la quemaron, ¿no? Y en el Antiguo Testamento hay un rey donde le van a enviar una carta a este rey diciéndole, arrepiéntete porque viene destrucción sobre Jerusalén si no te arrepientes y sigues yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Y saben qué hace este rey? Estaba el escriba, estaba ahí leyendo y de repente estaba el rey sentado, creo que estaba fumando o algo, pero de repente dice que extendió su mano y estaba leyendo el rollo y le encendió al rollo, ¿no? Al rollo del profeta Jeremías. Y algo así parecido.
No tuvieron reverencia. Por eso una de las cosas es tener reverencia y respeto cuando compartimos la palabra de Dios. Cuando vamos a la Biblia, ¿verdad? Porque el día de hoy con los teléfonos, tú tienes la Biblia en el teléfono, puedes leer la Biblia en el teléfono. A ver, ¿cuántos de aquí tienen la Biblia descargadas en sus teléfonos? Y es cómodo, ¿verdad? Es cómodo ir al teléfono, leer la Biblia. Y si no la tienen, descárguense. Pero a veces, cuando empiezas a leer el teléfono, de repente te entra un WhatsApp. De repente una notificación. Y te distrae. ¿Verdad? Está bien leer en el teléfono la Biblia. Pero yo por lo general todas las mañanas intento usar la Biblia de papel. Para que no me distraiga. Ok, me distrae a mí el teléfono. Y podemos caer en ese error, ¿no? De estar leyendo la palabra. Imagínate, estar leyendo la palabra y de repente te entra un WhatsApp. Entras a contestar el WhatsApp. Y en verdad estamos menospreciando la palabra. Por eso cuando se comparte la palabra de Dios, vamos a tener respeto y reverencia, ¿verdad? O cuando estamos orando, vamos a tener respeto y reverencia. Porque nos estamos acercando al Dios eterno. Amén. Al Dios que nos da la salud, al Dios que nos bendice, el Dios que nos dio la salvación, el Dios que ya no va a dejar que vayamos al infierno, sino que nos salvó. Pero a veces tenemos más temor de las personas que de Dios. Por ejemplo, esta mañana les decía, porque no es fácil decir la verdad. A veces no es fácil traer un mensaje de la Biblia, porque cuando lees la Biblia hay mensajes fuertes, ¿verdad? Te exhortan. La verdad no le gusta escuchar a la gente, o no nos gusta que nos digan la verdad, o no nos gusta que nos exhorte. Por ejemplo, la Biblia dice en Proverbios capítulo 9, no reprendas al impío para que no te aborrezca. Pero aquí no hay ningún impío. Todos de aquí estamos en este lugar porque hemos creído en Dios. Porque hemos visto que el Señor nos ha contestado, porque tenemos ya algo de conocimiento del Señor, respeto y reverencia, ¿verdad? Dice, no reprendas al impío para que no te aborrezca. Dice, reprende al sabio, dale al sabio y será más sabio. Entonces, una de las cosas que le digo a la iglesia Panal de Miel, sobre todo a los ministros o a los que ya llevan tiempo, vamos a tener respeto cuando se predica la palabra. Vamos a estar atentos, vamos a estar en una actitud de oración. Cada vez que podamos, ¿verdad? Porque a veces hasta a mí se me olvida. Nuestra evangelista que dice, tienes que estar en una actitud de oración continuamente. Y ya en ese momento yo empiezo sí Señor, empiezo a orar y luego ya se me olvida. Así que no soy muy diferente a las ovejas de Panal de Miel. Vamos entonces a tener reverencia. Si estoy en la casa de Dios, me entra un WhatsApp, pues oye, justo en ese momento Dios tiene una palabra para ti, te entra un WhatsApp y estás ahí contestando, ¿verdad? El WhatsApp. Nos pasaba hace tiempo atrás cuando teníamos la iglesia en casa, digo, vamos a cerrar orando y de repente empiezo a orar y parece que le entró el WhatsApp a una persona ahí que estaba cerca. Y yo orando y se me da por abrir los ojos y le veo así. Imagínate, todos orando y, oye, qué irreverencia, qué falta de respeto, por favor. Testeándose en ese momento. El día de hoy no está en la iglesia. Y puedes entender por qué. Hay personas que no avanzan en la fe, por la irreverencia, por la falta del temor de Dios. A veces tenemos más miedo a las personas que a los hombres. Por ejemplo, a mi trabajo, voy a trabajar, me dan el horario de 8, pues a 7 de la tarde. ¿O cuántos son 8 horas? De 8 a 4. Llego puntual al trabajo. ¿Por qué llego puntual al trabajo? Pues porque tengo temor de mi jefe, porque es el que me paga, ¿verdad? Es el que me paga, es el que me puede despedir si llego tarde. Pero al que me da la salvación, al que me da la salud, el que me da la vida eterna, llego tarde a su casa. No, vamos entonces a tener reverencia y respeto de parte de Dios, porque yo tengo que hablar la verdad, porque la verdad, dice, te va a hacer libre y te va a bendecir. Y yo quiero que Dios te bendiga. Pero si deshonramos a Dios, dice, el que me honra, yo le honro. El que me deshonra, yo le deshonro. El que me tiene en poco, pues yo le tendré en poco. El que me tiene en mucho,
yo le voy a honrar, le voy a bendecir, dice la Biblia. Y este tipo de cosas, pues a veces son, vamos a decirlo así, no son fáciles de hablar, ¿verdad? Porque a lo mejor hay personas que llegan tarde. Esta mañana personas llegaron tarde y me tocó hablar de esto. Imagínate, te tienes que parar de frente y decir. Pero necesitamos esa gracia de Dios para hablar la verdad. Porque algún momento yo llegaba a medio culto. Yo decía, no me gusta la alabanza, voy a medio culto. Llegaba a medio culto. Hasta que una vez el pastor nos exhortó. Y dije, sí, es verdad. Digo, Señor, tienes razón, no lo había visto. No lo había visto de esa forma, pero sí es verdad, tú eres más grande que mi jefe. Entonces, si tú eres más grande que mi jefe, pues te voy a honrar a ti. También a mi jefe, claro. Pero, Señor, tú eres más importante, ¿verdad? Como les compartía la historia de esta mujer, Lola, que el pastor le dice, mira Lola, quiero que me acomodes las sillas en este cuadrito y aquí, así. Y Lola empezó bien a arreglar las sillas, y en lo que se fue alejando, se fue cansando. Y dijo, ya de aquí el pastor seguro ya no ve, y empezó a armar las sillas, pues como le dio la gana. Y en eso Dios le habló y le dice, Lola, Lola, ¿por qué eres desobediente? Y dice, ¿quién es? ¿Quién es? Soy yo, soy Dios. Dice, ay, dice, qué susto, pensaba que era el pastor. Además le tenía más temor al pastor que a Dios. Y así estamos, ¿verdad? Así hemos estado, pero panal de miel, aquí no hay ninguno. En panal de miel no hay ninguno. En panal de miel toda la gente obediente, santificada. Toda la gente con respeto y con reverencia a papá. ¿A que sí? Y si no, lo declaramos por fe. En el nombre del Señor. Entonces dice la Biblia que el Señor va a empezar a hablarle a esta iglesia, a la iglesia de la Odisea. Y la verdad que me llamó mucho la atención, porque ya el Señor el día de ayer me llevaba al Salmo 49, y esta mañana cuando me despertaba a preparar el mensaje, me confirmó con este texto. La Biblia dice entonces en el versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, al ángel. Cuando dice ahí al ángel se refiere al mensajero, ¿ok? Es lo que significa. Escribe al pastor, o escribe al ministro, o escribe a los ministros, porque primeramente el Señor va a hablar a los ministros para dirigir su casa. El pastor, claro, el pastor, mejor dicho, el Señor habla a las ovejas, pero al primero que le va a hablar es al pastor. Escribe al ángel, escribe al pastor, o escribe al ministro, al obispo, al sacerdote. Y como les digo, ángel significa mensajero. Y Dios siempre te está enviando mensajeros. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y matas a todos los que yo te envío. Dice, ¿cuántas veces quise Jerusalén? Ahí podemos cambiar el nombre, ¿verdad? María, María, te estoy llamando desde cuántos años, María. ¿Cuántas veces quise ponerte debajo de mis alas? Pero no quisiste, María. Pues lo mismo el Señor hablaba a Jerusalén. Y Él siempre envía sus mensajeros. Primeramente, el día de hoy tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. La Biblia, que es el libro, como les compartí hace unas semanas atrás, más traducido, más vendido. No hay libro como la Biblia, el primer libro que se imprimió. La palabra de Dios, la Biblia, por la imprenta de Gutenberg. Tráigame cualquier libro religioso, no hay comparación. El libro más vendido y más traducido en todos los diferentes idiomas que hay en el mundo. Luego el siguiente libro más vendido, a ver, ya que ¿cuál es el siguiente libro más vendido? El Quijote de la Mancha. El segundo libro más vendido en el mundo, el Quijote. Y el Quijote, ¿saben qué me llama la atención? Que tiene 13,000 versículos de la Biblia. 13,000 versículos de la Biblia, el Quijote. Entonces, el Señor, mediante su palabra, es, dice el apóstol Pablo, la más segura. Pero luego después el Señor usa sus mensajeros, usa a sus ministros, te habla por sueños, te habla por situaciones, te habla por personas.
Él siempre te está enviando mensajes. Pero como no estamos conectados con papá, no nos damos cuenta de cómo Él nos habla. Les compartía que en el año 2021, el 17 de enero del año 2021, lo recuerdo, que teníamos culto aquel domingo. Y empezamos, ¿verdad? El culto, como cada domingo empezábamos. En ese momento teníamos la iglesia en casa. Y ahí en casa, el Señor me habló y me dice, hoy no vas a predicar, hoy no vas a compartir ningún mensaje. Y yo digo, ok, Señor. Entonces cuando terminamos la alabanza me paré y dije, hoy no les voy a predicar porque el Señor me ha dicho que no predique. Hicimos una oración. En ese momento íbamos a entrar en el ayuno de Daniel porque estábamos buscando local, no encontrábamos local. Tocábamos las puertas y no se nos abría. O se nos abrían las puertas y no teníamos el dinero, o teníamos el dinero y nos cerraban las puertas, ¿no? Y íbamos a entrar en el ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel es abstenerse, de alimento, de cierto tipo de alimentos. Daniel ayunó 21 días. ¿Cómo se dice? Él se abstuvo por ejemplo, de carne, de manjares, ¿ok? Me estaban preguntando el otro día a ver, Pastor, ¿cómo hacemos para acompañarle en los ayunos? Porque queremos ayunar. Y ok, si quieren pueden acompañarme los domingos, los miércoles o los viernes, cualquiera de estos 3 días. Uno de estos 3 días. Algo que vengo haciendo ya hace años atrás es el domingo. Cuando llegaba a la casa de Dios intentaba ir en ayuno. Porque ¿saben qué pasa? Cuando tú comes, el sistema digestivo empieza a trabajar y empieza a quitarte fuerza. Y cuando llegas a la iglesia, ¿qué ocurre? Pues te empiezas a dormir, ¿verdad? Estás cansado. Y dices, ¿por qué estoy cansado? No es que tu sistema digestivo está trabajando. Y no estás atento a la palabra. ¿Ok? Entonces el domingo hasta mediodía, los que puedan llegar los que me puedan acompañar, ¿ok? Porque me lo estaban diciendo. El miércoles, no sé, ayuna hasta el desayuno. Ayúnate el desayuno, en el desayuno lee la Biblia. Ora, ya es un ayuno. Es decir, bueno, hoy no desayuno, pero voy a leer la Biblia. Voy a buscarte hoy, Señor. Hasta mediodía, hasta la tarde. Hasta donde tú puedas, siempre hazlo con agua, ¿ok? Y si no te viene bien ni miércoles, no, es que el miércoles tengo partido. El miércoles es el día que más gasto de energía, necesito comer. El viernes no sé, tampoco me viene bien el viernes. Y el domingo lo paso en familia, desayunamos todos en familia. Pastor, ninguno de esos 3 días, así que yo no ayuno. No, bueno, pues es ahí el resto de días, ¿verdad? Lunes, martes, jueves, sábado. Me estaban preguntando, yo solamente les digo, el que me quiera acompañar, que lo hagan. Nada es obligatorio en el Señor, todo es voluntario y por fe. ¿Ok? Entonces, ese día, el 17 de enero del año 2021, le digo a mi esposa, mira, el Señor me está diciendo que me aparte, tengo que orar porque me tiene que dar instrucción. Porque una de las cosas, cada vez que tú oras, siempre Dios te va a dar una instrucción. Cuando tú, como dice en Mateo capítulo 6, entras a tu cuarto, dice, y cerrará la puerta a tu Padre que te ve en lo secreto. Y en lo secreto es donde el Señor quiere que le busquemos. Entonces, le dije a mi esposa, me voy a buscar un hostal. Vamos a buscar un hostal que sea económico. Y me voy a ir allí. 1 día, 2 días. Entonces salí, me acuerdo, aquel domingo por la mañana y regresé el lunes por la tarde. Entonces empecé a buscar, ¿verdad?, los hostales. Y de repente veía uno, decía, no me convence. Veía otro, tampoco me convencía. Hasta que llegué a un hostal que decía, hostal Abba. Y digo, Abba. Pues la Biblia dice que el Espíritu que está dentro de nosotros dice, Abba Padre, que significa papá. Abba Padre. Digo, Abba, ese es el hostal. Y me reservé el domingo y el lunes. Entonces llego allí al hostal. Y cuando llego a la cafetería por la mañana, el lunes por la mañana, que tenía muchísima hambre porque entrábamos en un ayuno, pero como veníamos con el tema del local, veníamos ayunando desde días atrás, ¿ok? La Biblia dice que no nos jactemos, ¿ok?, del ayuno, pero eso ya pasó. Pero sí es verdad que debemos enseñar al pueblo que hay que hacerlo. Jesús lo hizo, 40 días, imagínate, Jesús lo hizo 40 días.
40 días y 40 noches ayunó Jesucristo. Y a los 40 días tuvo hambre. Yo no desayuno y ya tengo hambre, Señor, ya quiero dejar el ayuno. Y el Señor 40 días, a los 40 días recién le entró hambre al Señor. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Te entra apetito, no hambre. Entonces llego ahí a desayunar y dice, ¿tiene buffet libre? Y yo, sí, por favor, pero estamos ahora como congregación, estamos en el ayuno de Dios, por favor, que no sea nada de carne y que sea todo, que no sea nada de manjares. Entonces me pide café, bueno, no me acuerdo, y fruta, y me pasaron por ahí huevo también, pero el huevo también lo incluimos. Y estaba ahí comiendo, y si puede repetir, por favor, póngame otro plato. Imagínense, llevaba todo el fin de semana. Y al lado mío estaba un chico de Brasil. Empezamos a hablar con este chico de Brasil y una de las cosas que siempre que tenemos la oportunidad, ¿verdad?, es hablar a las personas de Dios, testificar. Porque lo va a decir en este texto, dice, el testigo fiel. Y dice la Biblia que nosotros, dice, y seréis testigos, dice. Dice, y ustedes, dice, vayan y hagan discípulos y enséñenles todas las cosas. Y estaba al lado mío un brasileño. Y empiezo a hablar con este brasileño y hablábamos del COVID, porque estábamos justamente en la época del COVID. Imagínense, nos reuníamos ahí en el COVID. Decía, solo pueden estar 6 personas. Primeramente eran 10, ¿verdad? 10 personas. Digo, bueno, todavía no somos, justo somos 10 en la iglesia. Digo, alcanzamos. Y luego después redujeron a 6. Solo pueden reunirse en las casas 6 personas. Y digo, ya pasamos el cupo, digo. Digo, Señor, ¿ahora qué hacemos? Y ahí llegaba la gente a la iglesia. Bueno, no era la iglesia, era la casa de mi madre. Pero saben, el Señor nos guardó y nos protegió. Porque dice el Salmo 91, no habrá plaga que toque tu morada. Amén. Le damos las gracias a Dios que nos protegió. Porque imagínense, en ese miedo, las iglesias cerradas, la gente tenía miedo de reunirse. Les invitábamos a la iglesia. Dice, ¿dónde está la iglesia? Ahí, en el segundo C. Pero eso no es una iglesia. Porque la iglesia no es un lugar físico. Esto no es la iglesia. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. No es el lugar. Entonces llego ahí, empiezo a hablar con este brasileño y en lo que le quise hablar de Dios, me dice, ¿sabes qué? Dice, mi papá es pastor. Estuve de misionero 12 años en Perú. Y él me reservó el vuelo, me reservó el hotel. Y ahora tengo que irme para Cáceres, me parece que me dijo. Y ahí tengo que dar unas clases, voy a estar como 6 meses aquí en España. Pero dice, quiero decirte que mi papá es pastor, ya conozco de las cosas de Dios. Y hablando con él, digo, ya sé lo que le pasó a tu padre, lo mismo que me pasó a mí. Él estuvo buscando un hotel, digo, ¿dónde hay un hotel para mi hijo? Que esté seguro. Y de repente llegó al Hotel Abba. Dice, ese es el hotel, Abba. Porque la Biblia dice, Abba, Padre. Entonces el Señor siempre te está enviando mensajeros, ¿ok? Siempre Dios te está enviando mensajeros para hablarte, para que venga un cambio de vida. Yo no sé si tú no estás cansado con la vida que tienes. Yo no sé si... Quiero decirte algo, todos aquellos problemas, aflicciones que vivimos en el día a día, todo eso nos impulsa a buscar a Dios. Y si seguimos lejos de papá, dice la Biblia, nada podemos hacer. Siempre vamos a estar en lo mismo. Y como Israel dando vueltas en el desierto y su vida no cambió. Dios le prometió la tierra que fluye leche y miel, pero Israel no hizo caso. A pesar de que vio milagros, señales, prodigios, ellos se rebelaron en contra de Dios. No le hicieron caso. Porque un milagro sí te asombra y a veces contamos milagros, ¿verdad? Personas que vienen, oramos, son sanadas. El otro día Marta venía y nos decía que ella fue sanada, estuvo 6 meses con mal de los huesos. Decía, es que no me podían ni tocar y Jesucristo me sanó. Y escuchamos ese tipo de milagros y nos asombramos. Decimos, wow, qué tremendo. Dios existe, hay poder en la casa de Dios en el nombre de Jesucristo. Pero pasan 2, 3 días y se te olvidó el milagro. Porque el milagro más grande que una persona puede recibir es el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Es el milagro más grande que te puede
ocurrir. Entonces llegué allí y empecé a leer la Biblia, empecé a orar. Y era por la tarde, mi esposa me enviaba mensajes, decía, ¿qué hora vienes? ¿Qué hora vienes? Están aquí los niños preguntando por ti. Y cuando salía de ahí, el Señor me dijo lo siguiente: el camino que estás tomando es el equivocado. Ese local que tú quieres coger no es el correcto. Cuando tú le buscas vas a salir con una respuesta de parte de papá. Por eso nos conviene buscarle. Nos conviene tomarnos tiempo para estar con Él. Nos conviene, porque una de las cosas que el diablo va a atacar es tu relación con Dios. Tú te levantas por la mañana, no es que tengo que ir a trabajar, es que la deuda, es que por el temor al día de mañana, el afán, dice la Biblia, el afán es lo que nos roba o lo que nos quiere sacar de su presencia. Nos levantamos por la mañana, ¿verdad? ¿Y qué queremos hacer? Salir rápido a producir. Y eso nos roba la bendición. El afán. Va a haber una lucha cada vez que tú te quieras acercar a la Biblia, a su palabra. Y si no, lee la Biblia y verás cómo te empieza de repente, te empieza a entrar sueño. Casi todas las noches, la mayoría de las noches. Me tomo tiempo con mi esposa antes de dormir y leemos la Biblia, ¿verdad? Empezamos por los salmos, repetimos los salmos, los proverbios, el Nuevo Testamento. Ya lo venimos haciendo como hace 2 o 3 años. Y ahora vamos al libro de Génesis y hemos llegado al libro de... Hemos pasado el Levítico, estamos en el libro de los Números. Y estos libros, la verdad que cuando tú lees, no son libros, vamos a decirlo así, que... por ejemplo, el libro de los Números. Libro de los Números. ¿De qué me va a hablar? A ver. De números. Empieza. Y la tribu de Judá tenía 12,000. Y empiezas a leer números, ¿verdad? Pero de repente entre esos números te encuentras historias que te van a edificar, que te van a bendecir. Y cada vez que llegamos con mi esposa nos disponemos a leer la Biblia por la noche. Y estamos ahí leyendo. Yo siempre leo el primero y luego lee ella. Y cuando lee ella, me quedé dormido. Me suelo quedar a veces dormido. El 50% de las veces me quedo dormido, porque ya es de noche, estás cansado, ¿verdad? El peso del día, el trabajo, los niños también. O sea, los niños, digo, que la responsabilidad, ¿verdad? Que es los que tienen niños. Y hay una lucha cuando tú te acercas a la Biblia. Quieres leer la Biblia y de repente te entra sueño. A ver, ¿a cuántos les ha pasado? Parece como que el diablo viene a tocarte un violín. En el principio era... y ya te quedaste dormido. Ni llegaste al segundo versículo. Y del primero ni te enteraste. Quieres orar y lo mismo. Una batalla por orar. Una batalla por leer la Biblia. ¿Sabe? Dice el Señor: Israel todo lo tomó por guerra, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra todos esos poderes diabólicos que quieren sacarte de la bendición de Dios, que quieren seguirte esclavizando. ¿Quieres ir a la casa de papá? Lo mismo, batalla por ir a la casa de Dios. Quisiste llegar a la iglesia y de repente un problema se levantó. ¿Por qué? El día que me convierto, se habían puesto de acuerdo 2 pastores. La Biblia dice: cuando tú te pones de acuerdo con alguien, sobre todo si son ministros, hay una fuerza en los aires, en el mundo espiritual, que no tenemos idea. Cuando 2 ministros se ponen de acuerdo, nosotros no sabemos el poder que hay en el mundo espiritual. La Biblia dice: 1 vence a 1000, 2 a 10,000. 1 vence a 1000, 2 a 10. Yo llegaba, escuchaba la palabra de Dios. Me gustaba lo que mi pastor compartía. Pero yo salía y seguía igual. Seguía en los vicios. Seguía en el pecado. Seguía haciendo cosas que no estaban bien. Y que yo sabía que no estaban bien. ¿Qué pasaba? Estaba atado. Porque tú quieres cambiar. Quiero dejar de hacer esto. Ya no quiero hacer esto, que me esclaviza. Pero una fuerza nuevamente te lleva a hacer eso. Y llegaba a la iglesia
y recibía palabra y salía y seguía igual. Claro, una semilla se había sembrado en mi corazón. Ya luz estaba llegando a mi vida y había ciertas cosas que sí, ya empezabas a tener temor de Dios, pero no tenía una completa libertad. Hasta que 2 ministros se pusieron de acuerdo y llega un ministro invitado a la iglesia. Me congregaba en la iglesia Fuente de Vida en aquel entonces. Y este ministro invitado, porque hay poder, como les digo, en la unidad, predicó la palabra. Y cuando yo salí de ahí, salí libre. Algo ocurrió. Salí libre. Cosas que me esclavizaban dejaron de esclavizarme. Porque hay una batalla, dice la Biblia, Josué todo lo tomó por guerra. Y ya el día de hoy sabemos que nuestra guerra no es contra mi hermano que está al lado, sino que a lo mejor lo que le pasa a mi hermano, o lo que le pasa a mi esposa, o lo que le pasa a mis hijos, son poderes de las tinieblas que vienen a usarle para ofenderme, para dañar mi corazón, para sacarme de la fe. Y ese día eso les estaba contando, ese día, aquel enero del año 2011, no recuerdo exactamente el día, pero recuerdo que era enero del año 2011, salía con Daniela a la iglesia, con mi esposa, con la pastora. Y esa mañana, de repente empezamos a tener una pelea, una discusión. Empezamos a discutir, era por 2 teléfonos que nos habíamos comprado, por unos teléfonos, imagínense. Empezamos a discutir, justo antes de salir al culto. Justo antes de salir al culto tiene problemas, se levanta una cosa, el niño, el enemigo quiere levantar ese tipo de problemas, ¿para qué? Para que no llegues a la casa de Dios. Igual, cuando te acercas a la Biblia. Pero como 2 ministros ese día se habían puesto de acuerdo, había mucha fuerza en los aires. Había mucha fuerza espiritual, vamos a decirlo así. Porque la Biblia dice, 1 vence a 1000, 2 a 10,000. Y el diablo quiso levantar un problema, pero como se pusieron de acuerdo, no tuvo la fuerza necesaria para retener la bendición que Dios tenía ese día. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, una de las cosas que la Biblia dice, como les comentaba, Él te envía mensajeros continuamente y Él envía a sus ángeles, ¿ok? El día de ayer llegábamos a los bautismos y, claro, se nos adelantaron, ¿verdad? Los jóvenes, pero los jóvenes, ellos, pues, es diferente, ¿verdad? Las personas que ya vamos avanzando en edad, ya te vas haciendo más prudente, ¿verdad? Yo venían con 2 coches detrás que me venían siguiendo. Y los jóvenes se nos adelantaron. Ahí estaba Jack, que llegaron ustedes primeros o segundos. Segundo, detrás de... Yeah. Entonces, llegaron ahí como ocurrió, por ejemplo, con Pedro, ¿verdad? Cuando le dijeron, el Señor ha resucitado. Y dice que Pedro fue a ver la tumba y de repente Juan y los apóstoles más jóvenes le adelantaron. Pero llegaron a la tumba y no entraron hasta que llegó Pedro, ¿ok? Entonces cuando llegamos allí, yo llegué al tercero y ya el Señor tenía ahí. El Señor tiene sus ángeles, ¿ok? Y sus ángeles, que quiero decirles algo, que están a la vista de todos, ¿ok? Y los ángeles no eran las personas que estaban ahí bañando, a lo mejor se refiere a las personas que estaban ahí bañándose, no. Él ya tenía su ángel preparado ahí para decirme a mí, ese no es el lugar en el que tienen que estar. No lo vi porque llegué el tercero. Lo vi de refilón, pero no me di cuenta. Y cuando llegué ahí, no sé si ustedes vieron lo que empecé a decir. Aquí la atmósfera está pesada, está cargada. Porque no es el lugar, y por eso escucharon que empecé a hablar fuerte, no sé, los que estuvieron ahí. Porque el Señor me decía que estábamos en un lugar hostil. Y cuando terminé de dar la charla para los que se bautizaban, y terminamos de cantar, cogí y les dije, espérense, me voy a buscar el lugar. Él tiene sus ángeles, ¿ok? Y que muchas veces están a tu vista, pero como no estamos conectados a la palabra, no lo vemos. Y ahí me mostró, tienen que ir para allá, ahí.
a ese lugar, ahí bautícense. Y fuimos para allá, ¿verdad? Pero claro, ya el campamento lo habíamos puesto aquí, imagínense, desinstalar todo el campamento, mesas, tiendas, mover todos los automóviles. Pero ¿saben qué? La Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Meditarás en este libro de día y de noche, para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Porque a pesar de ese fallo que hicimos, Dios nos bendijo. Pero teníamos que salir de allí, porque era una región hostil. A lo mejor íbamos a bautizar en ese lugar y personas no podían bautizarse en ese lugar por la hostilidad que había en el mundo espiritual. Tuvimos que orar por Vicky, ¿verdad? Para que se bautice. Y ahí ese lugar era el adecuado. Ahí estaba el ángel del Señor que me estaba diciendo, este es el lugar, este es el lugar. Pero ustedes se quedaron allá atrás. Entonces el Señor continuamente te está enviando mensajeros, pero tú no los percibes, o no los ves, o no los avanzamos a ver, porque todavía no estamos desarrollados en la fe. Cuando tú te desarrollas en la fe, más vas a percibir los mensajeros que Dios te envía. Una de las cosas que dice el Salmo 119, lámpara es tu palabra a mis pies, lumbrera mi camino. Dice el salmista, y te voy a enseñar y te voy a hacer saber el camino por donde debes de andar. Entonces ya fuimos ahí, les bautizamos, pero claro, los equipos queríamos cantar alabanza, no pudimos cantar alabanza, llevamos los equipos para cantar, mientras se bautizaba, cantábamos, no pudimos. Pero bueno, la cuestión es que teníamos calculado 6, se bautizaron casi el doble. Y una que nos dejamos aquí, que esta mañana, yo quería bautizar. Dice, ¿cuándo es el próximo bautismo? Dice, antes de que cumpla los 47 años me quiero bautizar. Y yo estaba asustado, ¿no? Porque estaba digo, ahí, perdóname, le digo. ¿Saben? Cuando anuncio los bautismos, vamos a tener bautismos, el infierno entero se levantó. Esta mañana les iba a decir, a ver, ¿cuál fue el chismoso que le dijo al diablo que iba a haber bautismos? Para ponerlo en disciplina. ¿Quién le dijo al diablo que íbamos a tener bautismos? Un problema, otro problema. El mismo diablo trayendo revuelo Y claro, entre un problema y otro problema, y se me olvidó avisarle a la hermana que desde que llegó a la iglesia, dice, el Señor me está diciendo que me bautice. Pero si mandé escribir el mensaje, ¿no lo viste? ¿Por qué te sales del grupo de Panal de Miel? Bueno, tu esposo estaba en el grupo, no vio el mensaje de los bautismos. Pero no es tu culpa, es mi culpa. No es tu culpa. Perdóname porque claro, con tanta gente, con tanta gente, sí. Pero los problemas, la dificultad del trabajo, todas aquellas cosas a veces, pues te despistan, ¿ok? Dice, me quiero bautizar antes de cumplir los 47 años. Así que, ¿cuándo es el próximo bautismo? Que sea pronto. Y yo estaba asustado y digo, ¿y cuántos años tienes? 46. Y ya vas a cumplir 47. Dice, ya de aquí el siguiente año. Pero me quiero bautizar ya. Le digo, mira, ahí tengo una piscina. Lleno la piscina y te bautizo. Lleno la piscina y te bautizo. ¿Vale? Ah, sí, pero tampoco tenga tanta prisa. Bueno, ¿qué? ¿Te quieres bautizar o no te quieres bautizar? ¿Te quieres bautizar o no te quieres bautizar? Entonces dice la Biblia lo siguiente, ¿ok? Para continuar, dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, ¿ok? Una de las cosas es que la fe va acompañada de la fidelidad, ¿ok? Fe y fidelidad van de la mano del Señor. Por eso, como les decía, va a haber batalla para que nosotros busquemos a Dios. Y una de las palabras que va a decir el apóstol Pablo, disciplino, dice, mi cuerpo, y lo pongo a servidumbre. No sea que yo, siendo heraldo, se venga a ser descalificado.
me pierda. ¿Qué necesitamos? Disciplina. La Biblia nos habla en Mateo capítulo 25 de los dones que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado dones y talentos. Y tú tienes un don. Tú sabes hacer algo que yo no sé hacer. Tú sabes hacer cosas en las que yo soy ignorante. Y yo sé hacer cosas en las que tú eres ignorante. Por eso es que somos el cuerpo de Cristo. Para ayudarnos que unos a otros. Dice Mateo capítulo 25 que el Señor le dio sus bienes a sus siervos. Mateo capítulo 5 verso 14. Le dio sus bienes a sus siervos. Repartió sus bienes a sus siervos. No dice le dio sus males. Porque Dios no te da males. Dios te da bienes. Mateo capítulo 25 verso 14. Entonces, el Señor reparte los talentos en este evangelio, Mateo capítulo 25 verso 14. Y a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El de 5 lo multiplicó a 10. A ver, arriba, verso 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus males. Dice, llamó a sus siervos. No dice que llamó a los siervos del vecino. Y una de las preguntas que le hago a Panalever, ¿cuántos son siervos de Dios? ¿Hay alguno de aquí que sea siervo de Dios? Pero siervo sin cuernos, ¿ok? Y le dio sus bienes. Mi esposa, menos mal que no está aquí mi esposa, porque mi esposa dice, ya estás contando chistes. ¿Qué te he dicho? Que no cuentes chistes en la predicación. Y de repente un apóstol lo invitan a predicar ahí en Estados Unidos y dice, buenas, soy de Chile. ¿Cómo está ahí? Bien, aquí. Dice, le mando un saludo de parte de mi esposa. Empieza a hablar, ¿verdad? Como los chilenos, como han visto no sé si han visto el acento que tienen los chilenos. Hay una cosa me dijo mi esposa, que no cuente chistes. Yo digo, uy, lo mismo que me dice la mía. Dice, porque un pastor que su esposa no le cuadre no tiene esposa. La esposa te baja los pies a la tierra. Dice la Biblia, es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Esto dijiste y no me gustó lo que dijiste. Sí, mi amor, tienes razón, voy a corregir. Es mejor el que te critica que el que te alaba. No nos gusta recibir críticas a nadie. A nadie nos gusta que nos critiquen. Pero dice la Biblia, es mejor que te critiquen, porque en la crítica tú vas a mejorar. Vas a saber qué es lo que tienes que cambiar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que hay gente que te critica aunque tú hagas las cosas bien. Ya, ese es otro tema, que aunque tú hagas las cosas bien, siempre van a poner un pero. Van a buscar esa manchita negra en la camiseta blanca. Que te quedó limpiecita la camiseta, pero aquí un puntito negro, mira. Esto sé. Hay personas así que buscan esos puntitos negros. Y dice la Biblia que el Señor le dio sus bienes a sus siervos, dones y talentos, que todos de aquí tienen dones y talentos. Todos. Y la Biblia dice que ellos lo multiplicaron, pero que hubo uno que enterró el talento. Quiero decirles que una de las causas de la depresión es porque tú entierras el talento que Dios te dio. Yo no sé si alguna vez ustedes han estado tristes. Yo sí he estado triste. Yo muchas veces. Pero quiero decirles algo. Cuando tú entierras el talento, por lo general, viene tristeza a tu vida. Por eso es que la Biblia en Mateo capítulo 25 va a decir, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando tú multiplicas aquello que Dios te da alegría, te da felicidad. Yo, por ejemplo, comparto la palabra de Dios, a mí me da alegría, felicidad. No es que lo hago ahora, lo vengo haciendo desde años atrás, desde que me convertí, me llevaron a predicar a la radio y luego en la radio estuvimos en la calle. Y te da alegría y felicidad cuando tú empiezas a desarrollar ese don que Dios te dio. En este caso, el Señor me permite enseñar su palabra, exponer su palabra
A otros, por ejemplo, mi esposa, ella en la repostería creativa, era en la alabanza, se le empieza a desarrollar ese don. A otros, por ejemplo, como tío que nos hizo eso, mira cómo nos dejó la casa tío Ukio, ¿verdad? No vieron ustedes cuando llegamos aquí cómo estaba esto. Es el don que Dios le dio a tío Ukio en el césped. Se te da bien el césped, en el trabajo, ¿verdad? No sé, pero desarrolla en aquel don que Dios te dio, pero ponlo a disposición de Él para su obra, para que Dios se hace ese canal de bendición. Entonces lo multiplicaron y no somos fieles cuando protegemos lo que tenemos, sino cuando multiplicamos aquello que Dios nos da. No somos fieles cuando protegemos lo que tenemos, sino que cuando lo multiplicamos es cuando somos fieles, ¿ok? La Biblia dice que a estos siervos se les dio conforme a su capacidad. ¿Cuál es la capacidad que tú el día de hoy tienes para recibir bendición del cielo? Conforme a tu capacidad vas a ser bendecido. Me casé con mi esposa, me casé con la pastora. Dice, me casé con mi esposa, de modo que te casaste con la vecina, ¿verdad? A ver, me casé con la pastora y estuvimos varios años sin tener hijos, ¿ok? Yo no me sentía preparado. Ella desde el principio quiso ser madre. Hasta el momento que llegó Alba y luego llegó de Israel. Pero sí quiero decirles algo. Ya sentía yo esa necesidad, o como que el Señor me decía, ya estás preparado, ya puedes tener hijos. Hay personas o cristianos que no tienen hijos porque es que no, dicen, no estamos preparados. Y sí, es verdad. No están en la capacidad de recibir un niño, o no están en la capacidad de recibir algo que Dios te quiera dar, porque a cada uno se le dio conforme a su capacidad. ¿Cuál es la capacidad que tenemos? Quiero decirles algo. ¿Saben cómo aumenta la capacidad? Justamente les estoy hablando esta mañana, estuve hablando de este tema, pero no les dije cómo se aumentaba la capacidad. ¿Cómo aumentas tú la capacidad? Cuando tú empiezas a acercarte más y más al Señor. Más y más empiezas a dar pasos de fe. Tu capacidad empieza a crecer. Por ejemplo, leías 7 versículos de la Biblia, ahora lees 14, ahora ya te lees un capítulo entero, ahora te lees 2 capítulos enteros, ahora ya eres capaz de leerte 3 capítulos enteros. Entonces empiezas a hacer un rompimiento en el mundo espiritual. Tu capacidad empieza a crecer. Por eso es importante que tengamos un rompimiento, porque siempre tienes, les digo algo, Dios es eterno, nunca vamos a encontrar el límite, pero sí vamos a dar esos pasos de rompimiento, esos pasos que nos van a llevar más a ensanchar nuestra capacidad, para que Dios pueda derramar más bendición sobre nosotros. ¿Por qué Panalemir avanza y crece? Porque la capacidad de los ministros avanza y crece, ¿ok? Los ministros que están aquí, por las mañanas a veces estamos desbordados. Y las personas que están aquí, yo quiero pedirles, sobre todo a los que ya llevan tiempo conmigo, ¿ok? Ayúdenos en la cafetería, ¿ok? Llega gente nueva, necesita ser atendida, un cafecito. Que la gente se sienta atendida en la casa de Dios, ¿ok? No dejen que la gente se vaya. Pues no estamos en un cine, estamos en la casa de Dios. Y debemos, dice la Biblia, tener comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no dejen que la gente se vaya. Hermano, ¿por qué te vas tan rápido? O sea, llegaste y ya te vas. No, ven, vamos a tomarnos un café. Yo les doy la libertad para que vayan, se sirvan café. El café es gratis, todavía no cobramos. Así que aproveche. Se nos sale de aquí, se toman 2, por la próxima semana ya van a empezar a cobrar el café porque... ¿Ok? No dejen que la gente se vaya. Que la gente cuando llegue aquí a la casa de Dios se sienta arropada, querida. La Biblia dice, ¿cómo? Dice, me dices que me amas, dice Dios, si al que tienes a tu lado no le amas. A tu vecino, al que tienes a tu derecha, a tu izquierda, no le amas. Pero claro, primeramente, ¿por dónde vamos a empezar amando? Por nuestra casa, a mi esposa, a mis niños. Y una vez que yo soy fiel en lo poco, voy a poder seguir repartiendo ese amor en mis amigos, en mis vecinos, en mi prójimo. Porque las iglesias no crecen. Las iglesias no crecen, ok, voy a ir cerrando.
Bueno, ¿me dan 5 minutos más? ¿Sí? Si no tienen prisa, ya hacemos una oración, nos vamos. ¿Ok? Ok, las iglesias no crecen por lo lindo que predica el pastor. Las iglesias crecen por el amor que emana esa iglesia. Me invitaron la semana pasada a predicar a la iglesia, una iglesia así, parecida a la que cuando estábamos en el otro local. Pero incluso era un poco más pequeña y terminó el culto y por ahí salió una hermana ya despidiendo y digo, pero no dejen que se vaya la gente. Yo, ¿por qué se van? Ven aquí, yo les invito a un café. No se vaya, ¿qué quiere? ¿Una infusión? ¿Un tecito? Digo a los pastores, digo, no dejen que se vaya la gente. Y una de sus niñas por excusarse dice, no, es que mis papás, luego lo reúnen en la cafetería y ahí se toman un café y hablan todo lo que quieran. Le digo, ya, pero en vez de la cafetería llegan aquí a la iglesia, ¿no? Hacen 2 reuniones. Entonces, si llega la gente a la casa de Dios, vamos a tratarla bien, ¿verdad? ¿A que sí? La Biblia dice que uno multiplicó a 10, otro multiplicó a 2 y el otro enterró el talento. Este dice, siervo malo y negligente, dice que lo echaron a las tinieblas porque él mismo con su palabra dijo, Señor, sabía que tú eres un hombre severo, que siembras donde no segaste y recoges donde no esparciste. Ah, sí, ¿quién te dio el talento? Dice, siembras donde no sembraste. ¿Quién le dio el talento? Dios. Y recoges donde no esparciste. Dios te está dando la bendición y tú lo enterraste. Tú enterraste ese don, enterraste ese talento. Por eso el día de hoy quiero declarar sobre Panal que se activan los talentos y dones que Dios te ha dado. Amén. Y la iglesia esta de la Odisea, una de las características es que se había enriquecido. Dios había bendecido esa iglesia, pero se dejaron afuera al Señor, se olvidaron de la comunión y parece que se centraron en lo material, Dice, tú eres rica, dice en el Apocalipsis capítulo 3, verso 15, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es una de las características de la iglesia de la Odisea. Y es una exhortación para Panal de Miel, para que no caigamos, en lo que cayó esta iglesia.